Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día muy especial, el cual nosotros estaremos estudiando la palabra de Dios. Voy a cerrar aquí las notificaciones. Okay. Estaremos estudiando la palabra de Dios y Dios tiene un mensaje especial para su pueblo en este mes, en este año también. Y hemos ya hablado sobre este tema algunas otras veces, pero es importante que tengamos bien claro en nuestras mentes. El estudio de hoy está basado en Esdras y vamos a hacer un paralelo para intentar transmitir aquí esta promesa que fue dada al pueblo de Israel, pero que se aplica a nuestros días y a nuestra generación. Amén. Podemos abrir nuestras Biblias en Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1 en adelante, aquí donde el rey Ciro decreta la libertad religiosa para el pueblo de Israel. O sea que se termina el cautiverio babilónico del pueblo de Israel cuando asume el rey Ciro, rey persa. Dice así: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa a Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores, y ayudaron con la plata y oro, y con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces aquí empieza el momento de gran alegría del pueblo de Israel, que son liberados del cautiverio babilónico. ¿Cuál era el mayor problema ahí? Que Babilonia era una nación totalmente idólatra y que obligaba a sus súbditos a obedecer sus dioses, a venerar sus dioses, a adorar dioses falsos. Y en esta cuestión incluso la Trinidad babilónica, ¿verdad? Bel, Marduk, Ishtar, también tiene la Trinidad babilónica, que es Nimrod, Semiramis y Tamuz. Entonces ellos tenían que adorar, y prueba de esto es cuando el rey Nabucodonosor decreta que todo aquel que no se arrodilla ante su estatua, su imagen, pues fuera muerto, ¿verdad? Entonces ahí vemos que había una obligatoriedad en cuanto a estas adoraciones.
y no se les permitía adorar a su Dios, al Dios de Israel. Tanto que se destruyó la casa que estaba en Jerusalén, el templo que estaba en Jerusalén. Pero aquí se inicia un proceso de reconstrucción de la casa de Dios. ¿Cómo podemos aplicar estos eventos a nuestra era? Ya hablamos sobre esto con más detalles en otro momento, pero vamos a tratar aquí de ya traer a nuestros días esta historia para que nos quede más fácil comprender. Bueno, la Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, vamos a abrir ahí, para que demos base a nuestro paralelo de hoy. Eclesiastés, Eclesiastés 1:9. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir, aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido, y no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Entonces la Biblia nos presenta que es un ciclo, ¿verdad? Los acontecimientos son un ciclo. Y a medida que pasa el tiempo, nos olvidamos de los errores pasados y cometemos los mismos errores. Esto digo a toda la humanidad. Y cometiendo nosotros los mismos errores, tenemos los mismos resultados. Entonces lo que pasa es lo siguiente: la historia es siempre la misma, únicamente se cambian los personajes. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios de la actualidad? Y hasta ahí, y ahí vamos a empezar nuestro estudio para descubrir cuál es el pueblo de Dios de la actualidad. Ok, vamos a ver en Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Pues Dios, el pueblo de Dios de la actualidad, tiene que ser considerado por Él mismo. Tiene que ser considerado por Él mismo, pueblo suyo. Y aquí mucha gente quizás puede que no guste de lo que vamos a leer, pero espere un poco y más allá vas a comprender. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 12 dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces aquí en el versículo 12 dice que Dios ha puesto los sábados, o sea que los días de reposo, para que sea un señal entre Él y su pueblo. Y ya vamos a ver que el pueblo aquí no está restricto a Israel. Versículo 20, del capítulo 20, el versículo 20 también dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, Dios considera pueblo suyo los que tienen, o sea que los que guardan el sábado, los que santifican el sábado. ¿Ok? Y esto es la palabra que lo dice. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Bueno, vamos a abrir entonces, primeramente, en Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 12. Vamos rápidamente para que no tomamos mucho tiempo. Dice así: aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios considera santos los que guardan los mandamientos de Dios. Y de entre estos mandamientos de Dios está el día cuarto, que fue santificado en la creación. Entonces muchos pueden decir, no, pero eso es para el pueblo de Israel. No, no es porque fue instituido en la creación. Con relación a los sábados israelíes, que fueron como sombra de lo que habría de venir, habla Pablo a Hebreos. Vamos a buscar aquí. Hebreos capítulo 4. Pablo nos muestra algo en Hebreos 4, en el Nuevo Testamento. 4, versículo también 4. Dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces la base de que debemos guardar el séptimo día es porque Dios reposó en este día, o sea que para darnos el ejemplo. Amén. Y está hablando del séptimo día, no es del primer día. En el versículo 9, él va a decir lo siguiente: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El contexto aquí habla que el pueblo de Israel fue desobediente a Dios en cuanto a entrar en el día de reposo en algún momento, ¿verdad? Y Dios los castigó de cierta manera. Y Pablo dice, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el motivo es justamente porque fue santificado en la creación. Los sábados ceremoniales y semanas sabáticas que eran guardados por el pueblo judío en la antigüedad, pues perdieron su eficacia en cuanto a apuntar a la venida del Salvador, porque el Salvador ya había venido. Entonces, en este texto, Pablo dice, pero aún queda uno, porque este fue santificado en la creación. Entonces, el pueblo considerado santo por Dios es el pueblo que guarda los mandamientos, incluso el sábado, y el sábado es una señal de fidelidad a Dios, es una señal de reverencia al Todopoderoso. Dios dice que Dios considera santo a estos que guardan. En Romanos, vamos a abrir en Romanos. En Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29. Perdón, que está difícil. Capítulo 2, versículo 28 y 29 dice así. Creo que es este. Sí, dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces no es judío el que nació en Israel, sino que es judío el que recibe la alabanza del Todopoderoso, de Dios. Y nosotros vimos que Dios considera santos a los que guardan sus mandamientos, y son los 10. La Biblia también nos dice que cualquiera que guarde la ley y en un solo punto tropiece, pues es culpable de todos los demás. En 1 Juan 3:4 dice que pecado es la transgresión de la ley. Entonces aquí estamos poniendo que
el pueblo actualmente considerado el pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Amén. Y tiene por señal el sábado, el señal de fidelidad a Dios el sábado. Bueno, creo que aquí ya podemos continuar. Entonces, ¿cuándo fue que surgió un pueblo después de la era oscura? Después de la era oscura, que fue el momento que no prosperó la verdad en la tierra, la Edad Media, hasta la Revolución Francesa, etc. Hubo un pueblo que surgió y fue considerado por Dios pueblo suyo cerca de 1844. Después de un fiasco, de una gran decepción, surgieron los adventistas del séptimo día. Entonces surgen aquí los adventistas, o sea que tuvieron su primera aparición, ¿verdad? En 1844. Surge este pueblo, ¿verdad? El pueblo de los sabatistas. Los sabatistas empiezan aquí. Como nosotros vimos, la señal de fidelidad a Dios es el sábado. Y no quiere decir que solo tienen que guardar el sábado, sino que tienen que guardar todos los mandamientos. Pero la señal de fidelidad es el sábado. Surge aquí entonces en 1844. Pero en 1931, este pueblo entra en un cautiverio babilónico. ¿Por qué? Aquí cautiverio voy a poner. Voy a borrar ese equipo. Aquí entran en un cautiverio porque aceptan una doctrina falsa. ¿Cuál es la doctrina? Voy a poner aquí la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál es el concepto? Aquí, en este año, aceptan la doctrina de la Trinidad expuesta en su libro del año. Libro del año de la iglesia llamado Yearbook, ¿verdad? En inglés. Aceptan esta doctrina que tiene en su concepto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué la Biblia dice acerca de esto? Vamos a leer en la palabra qué la Biblia dice acerca de esta doctrina. ¿Cómo tenemos que comprender esta doctrina? En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, es una oración que Cristo hace al Padre, y Él dice lo siguiente, aquí es Cristo hablando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuántos dioses Cristo dice existir? Uno. Un Dios. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 8, versículos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Cuántos dioses Pablo nos enseña que hay? Un Dios, el Padre. Cristo es el Hijo de Dios. Y ya quisiera explicar también, porque sé que muchos van a decir, pero Juan 1:1. La Biblia dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque el Padre estuvo en la eternidad solo, antes de engendrar o de generar a su Hijo en sí mismo. Una vez que ese Hijo engendrado, sí pasó él a ser el Verbo. Pero en el inicio el Verbo era el Padre. Y el Verbo estaba en Dios. O algunas Biblias traen, bueno, la mayoría, el Verbo estaba con Dios. Pero la traducción original y algunas Biblias traen, el Verbo estaba en Dios. Esto significa que la palabra estaba dentro del Padre. Una vez que Cristo fue engendrado por el Padre, entonces sí, Él pasó a ser la palabra, vino al mundo y se hizo carne y murió por nosotros. Entonces el concepto trinitariano es una mentira. Porque hay un solo Dios, el Padre. Cristo es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo no es una persona. Y esto yo desafío a cualquiera a mostrarme en la Biblia que el Espíritu Santo es una persona. Sino que el Espíritu Santo es el poder de Dios otorgado a Cristo, de Cristo a nosotros. Entonces es como si fuera el Espíritu de Cristo en nosotros. A nos dirigir y a moldar nuestros caracteres. Entonces, esta doctrina babilónica aceptó la iglesia adventista, ¿verdad? Que eran el pueblo de Dios, pero aquí entran en un cautiverio. Y se va más un poco hasta 1980. Y en 1980, en Dallas, ellos ratifican esta doctrina, o sea que oficializan esta doctrina. Voy a poner aquí. Oficializan la falsa doctrina. Entonces, ahí no quieren arrepentirse, o sea que quieren continuar en este cautiverio. La institución, ahí no estoy diciendo de todos los miembros, sino que la institución no quiere arrepentirse, se va más un poco. Yo voy a poner aquí Dallas solo para tener referencia. Se va más un poco y llegamos a 2001. ¿Qué pasa? Lo voy a poner más abajo porque si no, no voy a poder escribir. ...2001. ¿Qué pasa en 2001? Permítanme, quiero hacer... vamos a ver cuánto tiempo de aquí hasta aquí. Ahí son 1931 menos 2001. Son 70 años. ¿Qué pasó en 2001? En 2001 hubo dentro de esta iglesia, en varias partes del mundo, un despertar. Un despertar que incluso culminó en la salida de muchos pastores de esta denominación y muchos hermanos, muchos creyentes de esta denominación. Voy a colocar aquí adventista, ¿verdad? Para que se pueda saber. Adventistas de esta denominación salieron muchos. Incluso este ministerio es fruto de este despertar que hubo en 2001. En África, en Estados Unidos, en Brasil principalmente, muchas personas despertaron y claro, muchos salieron y formaron otros ministerios con el propósito de adorar al único Dios.
Pero sigue. Entonces, en este periodo fue donde hubo la liberación del cautiverio babilónico. O sea que las personas que no querían adorar la Trinidad a un Dios falso, pues podían salir. Aquí voy a poner fin del cautiverio. Fin del cautiverio en 2001. Entonces las personas podían salir de esta adoración falsa. Pues bien, entonces el 2001, si vamos a trazar el paralelo, representa el primer año del rey Ciro. Vamos a poner aquí. Primer del rey Ciro. Entonces, el primer año del rey Ciro está representado aquí, cuando termina el cautiverio babilónico del profeso pueblo de Dios, o sea que del pueblo de Dios. Entonces, la institución adventista quedó caída, pero el pueblo de Dios salió a adorar al verdadero Dios. Creo que me hago entender. ¿Se puede? Amén. Entonces, aquí, según el paralelo, tenemos el primer año del rey Ciro. ¿Qué pasó entonces? Se empezó a construir la casa de Dios. Se fueron y empezaron a construir, pero no con mucha facilidad. ¿Por qué digo? Porque había cierta dificultad. Y Dios levantó un profeta para que pueda hablar al pueblo. Está en Esdras capítulo 5 versículo 1. Entonces, estos son los primeros años de la reconstrucción, ¿verdad? Hubo dos profetas, el cual el Señor levantó y profetizaron sobre la casa de Israel. Dice así, Esdras, capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, los profetas que empezaron a profetizar sobre el pueblo de Israel eran Ageo y Zacarías. Entonces, si queremos saber qué dijeron Ageo y Zacarías en este periodo, tenemos que ir al libro de Ageo. Amén. Vamos en Ageo, para el libro de Ageo 2. Ageo 2, 10. Dice así, ¿encontraron? El libro de Ageo es pequeñito. Son Ageo capítulo 2, versículo 10. Tiene apenas 2 capítulos, entonces un poco difícil. Amén. Entonces dice así, a los 24 días del noveno mes, en el año segundo, a los 24 del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino la palabra de Jehová por medio de Ageo, diciendo, ok, hasta aquí vamos a parar. Entonces Darío, ¿quién fue el rey Darío? Ok, ¿cómo podemos saber? Estamos hablando de Persia. Persia fue
como hemos leído, la nación que dio la libertad religiosa al pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces, es una nación que estaba gobernada a los moldes de del republicanismo que hoy conocemos. Entonces, había libertad de expresión, libertad de religión, perdón, libertad de religión. Había también respeto a las libertades. Y también había algo que era muy interesante, que si el rey firmaba un decreto, él mismo no podía revocar este decreto. Él mismo estaba sujeto a esta ley. Esto vemos en el profeta Daniel, porque ahí se dice que cuando el rey firma un decreto no se puede revocar. No vamos a leer, pero la historia es esta, se puede leer en el libro de Daniel también. Entonces, funcionaba a los moldes de una república, porque hoy también si el presidente firma un decreto y se aprueba, pues él también está sujeto a esta ley. Entonces funcionaba a los moldes de una república. Lo que no sucedía con los gobiernos anteriores, de Nabucodonosor, etc. Amén. Entonces, ¿cuál es la nación que hoy representa el republicanismo y las libertades? Hoy, y también Persia, el reino Medo-Persa era el reino imperio mundial en la época. Entonces, hoy la potencia mundial que representa las libertades y que es el reducto de las libertades hoy es Estados Unidos de América, y que también es potencia mundial todavía. Entonces, Medo-Persia es igual a Estados Unidos de América en el paralelo hoy. Entonces, entonces para que nosotros podamos comprender quién representa Ciro en este periodo, en nuestra Ciro y también Darío, para que nosotros podamos comprender a qué gobernante representa el rey Ciro, tenemos que ir al representante estadounidense que estaba en el poder en el año 2001. ¿Se puede entender? Entonces, para que sepamos quién es el personaje que representa el rey Ciro hoy en la actualidad, tenemos que ir al representante de la nación hegemónica mundial, que está aquí en el paralelo, que el representante que estaba en 2001. Entonces, el que estaba en 2001 era, voy a poner aquí Ciro, ¿verdad? Ciro es igual a, creo que, no sé si es así que se escribe, Jorge. Creo que es así, perdóname si voy a ver aquí para que no escriba equivocado, ¿eh? Sí, el inglés a veces no es tan simple. Vamos a buscar aquí cómo es que se escribe, ¿verdad? Bueno. Sí, es así mismo. Entonces, no quiero escribir. Ahí. Entonces, Ciro es como está representado por George W. Bush, ¿verdad? Ese estuvo en 2001. ¿Quién le siguió? Le siguió Barack Obama, ¿no es cierto? Entonces, el segundo rey después de Ciro
voy a ver aquí en la lista. El segundo rey después de Ciro el Grande fue Cambises II. Aquí, Cambises, el rey persa, ¿verdad? Cambises II es igual a Obama, voy a poner aquí. Obama. Después vino rey Darío. No, perdón. Rey Esmerdis. Fue incluso hay una curiosidad aquí. Esmerdis. Sí. Fue un rey que reinó por poquísimo tiempo. Fue cerca de un año apenas reinó Esmerdis. Y Esmerdis representa a Donald Trump. Y según la historia, Esmerdis incluso era considerado un falso rey por algunas cuestiones de la realeza. Pero lo que tiene de curiosidad es que Trump también, a diferencia de los otros gobernantes de Norteamérica, duró apenas un mandato. Entonces esto es un poco incomún en Estados Unidos, pero Trump también duró poco tiempo. Voy a poner aquí. Opa. Creo que es así que se escribe. Falta el A. ¿Ah? Falta el A. Ah, es verdad. Vamos a. Creo que es U que se escribe, ¿verdad? Es Trump. Es Trump. Así. Es. Ahí. Así es. Bueno, entonces Esmerdis es Trump. Trump, no sé cómo se dice bien eso, pero representa este gobernante. Ahí vemos que el paralelo parece encajarse muy bien, ¿verdad? Entonces después de este viene Darío. Darío representa Biden, ¿verdad? Joe Biden. Entonces Darío representa a Joe Biden. Es la época actual, la época en que estamos. ¿Ok? Entonces, en la época de Darío, en el segundo año de Darío, en el mes noveno, a los 24 días, recibe el profeta Ageo la profecía direccionada al pueblo de Dios. Voy a poner aquí. Barra. En el 24 del 9, perdón, del año 2, ¿verdad? Sí, voy a decir año 2. Voy a escribir aquí porque si no va a confundir. Del año 2. Ok, entonces en el día 24 del mes 9 del año 2. Hay una curiosidad, o sea que es importante poner aquí. Está hablando del mes y años bíblicos, ¿ok? Entonces no es como el año que tenemos. ¿Cómo sabemos entonces el mes bíblico? Ok. Entonces aquí vemos que estamos en el ahora sí, estamos en el segundo año del gobierno de Biden, ¿verdad? Estamos en el segundo año y estamos en el mes 9 bíblico. Para nosotros es el mes 12, ¿verdad? Pero en la Biblia, este mes que estamos es el mes 9. Y ya vamos a explicar por qué.
El año bíblico empieza en el primer día de luna creciente después del equinoccio de otoño para nosotros. Es una regla básica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo decirles? Bueno, vamos a quedar ahí, si no va a quedar muy complicado. Pero el mes bíblico tiene esa regla básica, que para nosotros aquí, el primer día de luna creciente, después del equinoccio de otoño, que este año fue el 20 de marzo. Vamos a poner aquí. Año bíblico. Perdón. Año bíblico. Ahí. Voy a explicar un poco el contexto para que quede más fácil comprender. El pueblo de Israel tenía el mes de Abib, que era el mes de la cebada. O sea que entonces, el primer día de luna creciente, después que salía flor en la cebada, empezaba el año. Porque para los 14 días, si no me equivoco, salvo engaño, tenían que presentar a Jehová las primicias de su cosecha, ¿verdad? Entonces, y hoy se sabe que para que la cebada pueda producir, pues se necesita 12 horas ininterruptas de luz solar. Y esto solo ocurre en un día largo a partir del equinoccio. Pero para nosotros aquí es el equinoccio de otoño que equivale a este tiempo allá. Entonces así queda más fácil comprender. Entonces, como el ciclo bíblico es lunar, estamos viendo que el primer día de luna creciente después del 20 de marzo, porque este año empezó el equinoccio, voy a poner aquí. El equinoccio fue el 20 de marzo de este año, ¿verdad? El equinoccio fue el 20 de marzo. Entonces, el primer día de luna creciente fue el día del año bíblico. Entonces, en abril fue el inicio. Yo no voy aquí a precisar el día, no tenemos este interés. También no tengo la pericia necesaria. Pero en abril empezó el año bíblico. Entonces, abril, ¿verdad? Son abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, diciembre, este mes que empezamos, es el noveno mes. Es el noveno mes del segundo año del gobierno Biden. Entonces, para nosotros, este mes es el que saldría, el que sale la profecía que está en Ageo. Entonces, esta profecía está direccionada para nosotros hoy, para nosotros en este mes. Ya dije el día, no quiero precisar, pero sabemos que es durante este mes, porque en la profecía es el día 24. Si queremos saber el día, pues tenemos que buscar también comprender que cada mes bíblico tiene 30 días apenas, y entonces hacer la suma, etc. Esto tardaría mucho y no es el interés. Entonces, ahora sí vamos a conocer qué Dios tiene para hablar a su pueblo para este mes. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne sacrificada en la falda de su ropa, con el vuelo de la
de ella tocar el pan, o vianda, o vino, o aceite, cualquier otra comida será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo todas sus obras, sus mandos y todo lo que aquí ofrece es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Entonces Dios considera que todo lo que habían hecho en este entonces y todo lo que lo que hemos hecho no fue de hecho puro, sino que fue inmundo, y por alguna razón. Y nos llama a una reflexión para ver qué estamos haciendo equivocadamente. Y antes que empecemos a construir, Dios nos llama a una reflexión. A nosotros, el pueblo de Dios, nos llama a una reflexión. Y dura palabra es. Pero Dios siempre, cuando envía la exhortación, envía también la promesa. Si es que nosotros hoy nos ponemos de rodillas y buscamos a Dios con quebrantar de corazón y buscando que Él espera de nosotros, pues ciertamente nos bendecirá después. Sigamos. Versículo 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano y con tizoncillo y con granizo y con toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde este día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Entonces Dios dice que Él nos ha herido por muchas veces con sufrimientos, y veníamos a un lugar que tenía que haber 50 y tenía 20, o sea que nuestro trabajo no producía, no rendía tanto como esperábamos. Planeábamos, pero las cosas no nos salían. Pero Dios nos llama a la reflexión. Y si es que reflexionemos y busquemos a Dios con diligencia para hacer toda su voluntad, como dice la Biblia, buscad primero el reino de Dios y las demás cosas vos serán añadidas. Entonces, desde el día 24 del mes 9, Dios nos bendecirá. Esto es lo que aquí dice, ¿verdad? El mes 9 ya sabemos que es este mes. El día 24 no sabemos qué día va a caer. Pero lo que importa es que tenemos que dar oído a Dios para que recibamos esta bendición. En Ageo 2, versículo 20, dice así: vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré a la fuerza de los reinos y a las naciones, trastornaré los carros y a los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos, sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. También nos envía Dios, primeramente, la exhortación.
hijos, arrepiéntanse, vuélvanse a mí con corazón contrito y quebrantado, y yo os bendeciré. Pero también, ¿qué pasará en estos tiempos? A partir de este tiempo, los reinos del mundo serán conmovidos. Muchas cosas grandes sucederán en el mundo. Pero Dios habla a su pueblo que Él hará de este pueblo como anillo de sellar. ¿Cómo era un anillo de sellar? Cuando el rey producía un documento, se sellaba con el anillo para decir que tenía legitimidad en este documento. El pueblo de Dios será el que dará la legitimidad a la verdad bíblica, a la verdad que tendrá que ser predicada. Pero Dios hará esto a su pueblo si es que nosotros oímos a la exhortación. Entonces viene la promesa de Dios, que Dios quiere sanar a su pueblo. Pero no lo hará si es que no nos arrepentimos, si no lo busquemos y prioricemos la causa de Dios. Pero también en esta misma profecía, Dios habla, grandes cosas empezarán a suceder en el mundo. Y las naciones temblarán y etc. Obviamente, nosotros sabemos que así será por el estudio de otras profecías. Pero también nos anuncia que a partir de este mes mucha cosa va a cambiar en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios será bendecido porque creo yo que tengo fe que el pueblo de Dios va a oír la exhortación de Dios y va a arrepentirse y va a buscar. Pero también empezará grandes eventos en la tierra. Entonces, hoy es un día muy importante, el cual Dios revela a su pueblo que hay necesidad de arrepentimiento, que hay necesidad de búsqueda, pero que también Él nos bendecirá a partir de este mes, a partir de este momento. Y que las cosas van a empezar a suceder en el mundo, sí. Pero lo que a nosotros nos importa es buscar almas, buscar estar en conformidad con la palabra de Dios, predicar, llevar el Evangelio, priorizar las cosas de Dios, y así Dios nos bendecirá. Y para finalizar, quiero decir que el pueblo de Dios en la tierra, además de guardar los mandamientos de Dios, tienen la fe de Cristo Jesús, pero también tienen algo más. Vamos a abrir en Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer aquí representa a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, ¿qué es? Vayamos a Apocalipsis 19, versículo 10, para descubrir qué es el testimonio de Cristo, que este pueblo tiene. Dice así: Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La verdadera iglesia tiene el espíritu de la profecía. O sea que el poder y el don de comprender las profecías bíblicas. Y de los cuales los ángeles se consideran consiervos. O sea que son considerados consiervos de los ángeles. Y el ministerio cuyo Dios ha derramado luz profética y cuyo Dios también ha impresionado a que se guarden los mandamientos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús,
es el ministerio Cuarto Ángel, advertencia final. Yo particularmente desconozco cualquier otra denominación que tengan estas tres características fundamentales que son consideradas por Dios fundamentales para su pueblo. Entonces esta profecía está direccionada al pueblo de Dios, al pueblo que Dios considera suyo, al ministerio Cuarto Ángel, advertencia final. Pero usted puede hacer parte de este pueblo. Usted puede aceptar a Jesús y venir a ser parte de este pueblo, que no somos mejores ni especiales que nadie. Pero aquí se predica la palabra, aquí se enseña la verdad bíblica. Aquí se muestran las profecías que están en la Biblia y que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Si usted ha visto que hay luz en lo predicado hoy, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, no dudes en entrar en contacto con nosotros y agendar un estudio bíblico, pedir una visita. Nosotros estamos actualmente en Paraguay, pero si usted quiere una visita y estás en otro país, pues igual, entre en contacto. Estaremos viabilizando medios para ir a visitarte y quizás hacer un estudio bíblico para que puedas conocer la palabra de Dios y así estar preparado para encontrarse con el Señor Jesucristo. El tiempo viene. Vimos aquí que además de la promesa, además de la exhortación, también tuvo un aviso de que grandes cosas vendrán a partir de este mes. No durmamos pues, estemos atentos, busquemos a Dios en cuanto es día, porque viene la noche en el momento en que nadie puede trabajar. Que Dios pueda bendecir tu vida, tu familia, y esperamos tu contacto. El número para contacto es, para quien está en Paraguay, 0984-982-526. 0984-982-526. Si usted está fuera del país, pues tiene que poner el código que es más 595-984-982-526. Amén. Que Dios pueda bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús.